Buenas tardes, señorita. ¿Cree que me regala unos minutos de su tiempo? Quería hacerle una pequeña entrevista acerca de si usted conoce o ha escuchado algún relato sobre la leyenda de la Ciguanaba, esta ha sido una leyenda muy representativa para nuestro país, El Salvador. Buenas tardes, sí, le quería contar que mi mamá cuando yo estaba chiquita siempre me contaba muchas leyendas, muchos mitos de El Salvador y que le pasaron digamos, a sus antepasados, así como a su mamá, que sería mi abuelita, y a los tíos de ella, y que cerca de donde ellos vivían era un pueblito y ahí cerca había un río y dicen que ellos escuchaban y veían que iba una mujer a lavar y que golpeaba bien fuerte así en las rocas del río y iba a lavar unos trapos y dicen ellos que era la ciguanaba y que siempre, casi siempre la veían en las noches que iba a lavar y que dicen, cuenta la leyenda, que ella era una mujer muy, muy hermosa, muy bonita cuando estaba joven, pero ella por irse siempre así como a fiestas con hombres, entonces dicen que los dioses, un dios la castigó a ella y que ella era muy hermosa, pero después de ese castigo ella se hizo fea, se le creció mucho el pelo y se le hizo bien feo y le crecieron las uñas muy muy largas y no se le podía ver el rostro porque el pelo se lo echaba así para adelante y ella andaba casi desnuda, pero cada vez que las personas la veían a ella, ellos le daban mucho miedo y a veces así enloquecían las personas, caían en cama y les daba calentura y algunas personas hasta morían de eso, digamos, del temor, de la calentura que les daban y no sabían qué era lo que tenía, hasta que decía que ellos habían visto a ese personaje así, que lo habían visto cerca y pues esa era la razón por qué a veces morían las personas. Y decían que ese castigo se lo habían dado por haber abandonado a su hijo y por haberse ido así como a los bailes y a disfrutar con los hombres. Y ella tenía un hijo y el hijo también, ese Dios lo castigó porque él ya no pudo crecer. Él quedó así como un niño chiquito que tenía los pies al revés y y su castigo era comer ceniza y también veía mucho a las niñas bonitas. Cuando las niñas bonitas iban al río, él las iba a ver y les tiraba piedritas y les silbaba. Y pues las niñas también les daba mucho miedo ver a ese personaje así. Y cuenta la leyenda que eso todavía sigue pasando, así como en los pueblitos que están algo alejados de la ciudad, que todavía ven a la ciguanaba o al cipitío también. Y también recuerdo que mi mamá me contaba que mi abuelita, digamos, la mamá de mi mamá, ella cuando estaba en su niñez, dice que para ese entonces no había luz y ni lámparas, nada de todo eso existía. Y usaban así como los candiles y eso pues no generaba así mucha luz y entonces ellas dormían así como prácticamente cuando caía la noche pues se hacía bien oscuro y entonces ellas encendían el candil, pero no era lo mismo así como ahorita en la actualidad que tenemos un montón de focos en toda la casa. Y a ella dice que cuando estaba acostada y ella se soltaba su pelo porque era pelo largo el que mi abuelita tenía para aquel entonces, y dice que se lo dejaba caer así como debajo de la cama cuando estaba acostada, como era bien largo, y entonces ella dice que le llegaban a jalar el pelo y pues a ella le daba mucho miedo y también le daba calentura en aquel entonces cuando le llegaban a jalar el pelo, y ella dice que sí era la ciguanaba también y que a veces le jalaban el pelo y que a veces hacían así en la cama, en la parte de abajo, le jalaban los pies. Igual también ella le daba mucho miedo eso cuando le jalaban los pies. También nos cuenta mi mamá que ella cuando estaba chiquita tenía un tío que para esa edad todavía, o sea, el tío ya estaba grande
y ella estaba chiquita, entonces el tío tenía una novia y él había ido, así que se había puesto de acuerdo con la novia que se iban a ver en un lugar. Y entonces dice mi mamá que él apareció así que casi se iba desmayando cuando llegó a su casa. Y dice que llevaba así gran calentura y que ellos no sabían por qué. Y era porque él había visto a la ciguanaba, pero de primero ella le apareció así como una mujer con un vestido blanco, pero bien bonita, bien arreglada. Y dice que él la subió a su caballo y se fueron porque él pensaba que era su novia, dice. Y entonces ya cuando ya la llevaba así, se le empezó a poner la piel bien eriza, muy eriza. Y después le dio gran calentura y después se desmayó y pues como él pudo, buscó su casa y después pues ya llegó donde los familiares pero él murió de eso, lastimosamente, de la gran calentura que le dio, como ellos no sabían que tenía. Entonces él murió por eso, por la ciguanaba. Solamente. Muchas gracias por su tiempo y esto también me ha servido mucho a mí para conocer acerca un poquito de lo que es esta leyenda, que como ella lo mencionó, es muy importante, lo mencioné yo, perdón, es muy importante para nuestro país El Salvador, ya que es muy representativa y eso nos hace ver de que por una simple cosa a veces puede caer un castigo muy grande. Muchas gracias.